¿Alguna vez te has preguntado qué revela realmente el carácter de una mujer cuando nadie está mirando? No son las palabras, ni las promesas, ni siquiera los momentos fáciles los que muestran su esencia, sino las pruebas silenciosas que enfrenta en lo cotidiano. Hoy vamos a descubrir esos momentos invisibles, casi imperceptibles, donde se define quién es realmente. Porque el carácter no se anuncia, se demuestra. Y en el mundo de la psicología femenina, hay señales profundas que hablan más fuerte que cualquier discurso. Prepárate para mirar más allá de lo evidente y entender lo que pocos logran ver. Cuando nadie observa, cuando el mundo guarda silencio y no hay ojos que juzguen ni aplausos que recompensen, es ahí donde comienza la verdadera historia del carácter. Porque las decisiones más importantes no siempre se toman en escenarios grandes, ni en momentos épicos llenos de atención. Muchas veces nacen en lo cotidiano, en lo pequeño, en esos instantes que pasan desapercibidos para todos, excepto para la propia conciencia. Y es en ese espacio íntimo donde una mujer revela quién es en realidad, sin máscaras, sin expectativas externas, sin necesidad de impresionar a nadie. En esos momentos, no existe la presión social que obliga a actuar de cierta manera. No hay validación inmediata, ni reconocimiento, ni consecuencias visibles que empujen a elegir el camino correcto. Solo está ella, su mente, su corazón y los valores que ha construido a lo largo de su vida. Y es precisamente ahí donde aparece la primera gran prueba silenciosa, la capacidad de ser coherente consigo misma. Porque es fácil parecer íntegra cuando todos miran, cuando hay reputación de por medio, cuando las acciones pueden ser vistas y evaluadas. Pero cuando no hay testigos, la decisión se vuelve completamente pura. No se trata de aparentar, se trata de ser. Imagina esos pequeños momentos, devolver algo que nadie sabría que tomaste, admitir un error que podrías ocultar fácilmente, o elegir el camino difícil simplemente porque es el correcto. Nadie lo verá, nadie lo aplaudirá, pero esas decisiones construyen una identidad sólida. Una mujer que actúa con integridad en la oscuridad no necesita demostrar nada en la luz, porque su carácter no depende del reconocimiento externo. Su brújula moral no cambia según el contexto, ni se adapta según la conveniencia. Es firme, constante, silenciosa, pero poderosa. Y aquí es donde muchas personas fallan, no porque no sepan lo que es correcto, sino porque creen que lo correcto solo importa cuando hay consecuencias visibles. Pero el verdadero carácter no funciona así. No es un interruptor que se enciende cuando alguien está mirando. Es una presencia constante, una fuerza interna que guía cada acción, incluso cuando el mundo está completamente en silencio. Y en el caso de una mujer, esta coherencia se convierte en una señal profunda de madurez emocional y fortaleza psicológica. Porque ser coherente cuando nadie observa requiere disciplina interna, requiere una conexión honesta con los propios principios, requiere decir no cuando sería más fácil decir sí, elegir el esfuerzo cuando la comodidad parece más atractiva, y mantenerse firme incluso cuando no hay nadie que reconozca ese esfuerzo. Es una lucha silenciosa, pero también es una construcción constante. Cada decisión, por pequeña que parezca, deja una huella en su identidad. Además, estas decisiones invisibles tienen un efecto acumulativo. No son eventos aislados, sino piezas de un rompecabezas que, con el tiempo, revelan una imagen completa. Una mujer que constantemente elige la integridad, incluso en secreto, desarrolla una seguridad interna difícil de romper. No necesita aprobación, porque sabe quién es. No depende de la validación externa, porque su valor no está en lo que otros ven, sino en lo que ella sabe de sí misma. Pero también existe el lado opuesto. Cuando una persona comienza a justificar pequeñas acciones incorrectas en la oscuridad, poco a poco va debilitando su propio carácter. Porque cada vez que se elige lo fácil sobre lo correcto, se crea una grieta interna. Y aunque nadie más lo note, ella sí lo siente. Esa desconexión entre lo que sabe que debería hacer y lo que realmente hace genera inseguridad, duda y, con el tiempo, una pérdida de identidad. Por eso,
Estas pruebas silenciosas no son insignificantes, son decisivas. Lo interesante es que muchas veces estas decisiones no parecen importantes en el momento. No hay grandes riesgos ni recompensas inmediatas, pero es precisamente esa falta de dramatismo lo que las hace tan reveladoras. Porque cuando no hay presión externa, la única motivación que queda es interna, y esa motivación dice mucho más sobre una persona que cualquier comportamiento público. También es importante entender que actuar correctamente cuando nadie observa no significa ser perfecta. No se trata de no cometer errores, sino de cómo se responde ante ellos. Una mujer con verdadero carácter reconoce sus fallos, aprende de ellos y busca mejorar, incluso si nadie más está al tanto. No necesita justificar sus errores ni esconderlos, porque su objetivo no es mantener una imagen, sino crecer como persona. Y ese nivel de honestidad consigo misma es una de las formas más profundas de fortaleza. En este contexto, la soledad deja de ser un vacío y se convierte en un escenario de verdad. Es en la soledad donde desaparecen las influencias externas y queda solo la esencia. Y esa esencia se forma a través de decisiones repetidas, consistentes y conscientes. No es algo que se construya de un día para otro, sino un proceso continuo que requiere intención y compromiso. Otro aspecto clave es la responsabilidad personal. Cuando nadie observa, es fácil culpar a las circunstancias, justificar comportamientos o minimizar las acciones. Pero una mujer con carácter asume la responsabilidad total de sus decisiones, incluso en privado. No necesita excusas, porque entiende que cada elección define quién es. Y esa responsabilidad no la debilita, al contrario, la fortalece, porque le da control sobre su propia vida. Además, estas pruebas silenciosas están profundamente conectadas con la autoestima. Una mujer que se respeta a sí misma no necesita actuar correctamente por miedo a las consecuencias externas, sino por coherencia interna. Su comportamiento está alineado con su identidad, y esa alineación crea una sensación de paz difícil de explicar pero fácil de sentir. Es una tranquilidad que nace de saber que está viviendo de acuerdo con sus valores, sin importar quién esté mirando. Y aunque estas decisiones ocurren en silencio, sus efectos eventualmente se hacen visibles. El carácter construido en privado se refleja en la forma en que una mujer se comporta en público, en la confianza que transmite, en la estabilidad emocional que proyecta. No es algo que se pueda fingir, porque está arraigado en experiencias reales, en elecciones auténticas, en momentos donde no había nada que ganar, excepto integridad. Por eso, cuando hablamos de las decisiones que una mujer toma cuando nadie observa, no estamos hablando de simples acciones aisladas. Estamos hablando de la base de su carácter, de la estructura invisible que sostiene todo lo demás. Es ahí donde se define su autenticidad, su fortaleza y su verdadera esencia. Y quizás lo más poderoso de todo esto es que nadie puede controlar esos momentos excepto ella misma. No hay presión externa, no hay expectativas que cumplir, no hay necesidad de demostrar nada. Solo existe la oportunidad de ser fiel a sí misma. Y en un mundo donde muchas personas viven tratando de encajar, de impresionar o de cumplir con estándares externos, esa fidelidad interna se convierte en algo extraordinario. Porque al final, el verdadero carácter no se construye en los momentos en que todos están mirando, se construye en el silencio, en la privacidad, en esos instantes donde la única pregunta que importa es, ¿quién soy realmente cuando nadie me ve? Y la respuesta a esa pregunta no se dice con palabras. Se demuestra con cada decisión. Hay una verdad incómoda pero profundamente reveladora: la manera en que una mujer trata a quienes no pueden ofrecerle nada a cambio dice más sobre su carácter que cualquier logro, apariencia o discurso. Porque cuando desaparece el beneficio, cuando no hay recompensa, influencia ni ventaja posible, lo único que queda es la esencia pura de quién es. Y esa esencia no se puede fingir por mucho tiempo. En la vida cotidiana, existen innumerables momentos donde esta prueba aparece sin anunciarse. No llega como un gran desafío ni como una situación dramática. Llega en forma de interacciones simples, un saludo a un desconocido, la paciencia con alguien que comete un error, el respeto hacia una persona que no tiene poder, estatus o influencia. Son situaciones aparentemente pequeñas,
pero en realidad son escenarios donde el carácter se expone sin filtros. Porque es fácil ser amable con quien puede abrir puertas, con quien tiene algo que ofrecer, con quien representa una oportunidad. En esos casos, la cortesía puede estar motivada por interés, estrategia o incluso necesidad. Pero cuando se trata de alguien que no puede aportar ningún beneficio tangible, la motivación cambia completamente. Ya no hay nada que ganar. Y es precisamente ahí donde se revela la verdad. Una mujer con carácter genuino no mide su trato en función de la utilidad de las personas. No clasifica a los demás según lo que pueden darle. Su respeto no es selectivo ni condicionado. Es constante, natural y coherente. No necesita una razón externa para ser empática, porque su forma de actuar nace de un principio interno, no de una conveniencia externa. Este tipo de comportamiento requiere una gran madurez emocional. Significa entender que el valor de una persona no está determinado por su posición social, su apariencia o su capacidad de ofrecer algo a cambio. Significa reconocer la dignidad humana en todos, incluso en aquellos que el mundo suele ignorar. Y eso no es algo que se pueda actuar de manera superficial. Es una forma de ver la vida. Además, esta prueba también revela el nivel de autenticidad. Porque cuando una mujer trata bien a todos por igual, sin importar el contexto, demuestra que su comportamiento no depende de la situación. No cambia su actitud según la audiencia, ni adapta su personalidad para obtener aprobación. Es la misma en todos los escenarios, y esa consistencia es una señal poderosa de integridad. Pero cuando el trato hacia los demás cambia dependiendo de lo que pueden ofrecer, se crea una desconexión evidente. Una actitud hacia arriba y otra hacia abajo. Amabilidad con quienes tienen poder, indiferencia o incluso desprecio hacia quienes no lo tienen. Esa diferencia no solo revela falta de carácter, sino también inseguridad. Porque quien necesita ajustar su comportamiento según la conveniencia externa, en el fondo está buscando validación. También es importante entender que esta prueba no siempre se manifiesta en acciones grandes. Muchas veces se refleja en detalles sutiles, el tono de voz, la atención que se presta, la disposición a escuchar, la paciencia en momentos incómodos. Son gestos que no llaman la atención, pero que tienen un impacto profundo. Porque para la persona que los recibe, pueden significar mucho más de lo que parece. Una mujer con verdadera empatía no actúa con amabilidad solo cuando es fácil o cómodo. Lo hace incluso cuando requiere esfuerzo, cuando está cansada, cuando tiene problemas propios, cuando la situación no le aporta nada. Porque su comportamiento no está condicionado por su estado emocional momentáneo, sino por un principio más profundo. Y aquí es donde entra otro elemento clave: la humildad. Tratar bien a quienes no pueden ofrecer nada a cambio implica reconocer que nadie es superior por su posición o sus logros. Implica entender que el respeto no se gana por estatus, sino que se da como base de la convivencia humana. Y esa perspectiva requiere una seguridad interna sólida, porque no necesita compararse ni sentirse por encima de otros. Por otro lado, también está la capacidad de ver más allá de lo evidente. Muchas personas son invisibles para la sociedad: trabajadores que pasan desapercibidos, personas en situaciones vulnerables, individuos que no encajan en los estándares comunes. La forma en que una mujer interactúa con ellos revela su nivel de conciencia social y su sensibilidad emocional. Porque ignorar es fácil, pero reconocer y respetar requiere intención. Esta prueba silenciosa también está relacionada con la autenticidad de los valores. Es común escuchar discursos sobre empatía, respeto y humanidad, pero cuando llega el momento de aplicarlos en situaciones donde no hay beneficio, es cuando se pone a prueba si esos valores son reales o solo palabras. Una mujer con carácter no necesita hablar constantemente de sus principios, porque los demuestra en cada interacción. Además, este tipo de comportamiento tiene un efecto que va más allá de la persona misma. La manera en que tratamos a otros crea un impacto en el entorno. Un gesto de respeto puede cambiar el día de alguien. Una actitud empática puede generar confianza. Una interacción humana puede marcar una diferencia significativa. Y aunque estos efectos no siempre son visibles de inmediato,
se acumulan y crean un ambiente más consciente y respetuoso. También hay que considerar que tratar bien a quienes no pueden ofrecer nada a cambio no significa ser ingenua o permitir abusos. No se trata de complacer a todos ni de sacrificar los propios límites. Una mujer con carácter sabe mantener su dignidad mientras respeta la de los demás. Sabe decir no cuando es necesario, pero lo hace con firmeza y respeto, no con desprecio o indiferencia. Esta diferencia es fundamental, porque el respeto verdadero no implica debilidad, sino control emocional. Implica actuar desde la conciencia, no desde la reacción, y eso requiere un nivel de autocontrol que no todos desarrollan, especialmente en situaciones donde sería fácil responder con frustración o impaciencia. Por otro lado, también está la coherencia en el tiempo. No se trata de un acto aislado, sino de un patrón constante. Cualquiera puede tener un buen gesto en un momento puntual, pero mantener ese nivel de respeto y empatía de manera consistente es lo que realmente define el carácter. Es la repetición de esas acciones lo que construye una identidad sólida. Y lo más interesante es que estas pruebas suelen pasar desapercibidas para la mayoría. No generan titulares, no se celebran públicamente, no se convierten en historias virales. Pero eso no las hace menos importantes. De hecho, las hace más auténticas. Porque no están motivadas por la necesidad de reconocimiento, sino por la esencia de quien las realiza. También es importante reflexionar sobre cómo estas interacciones afectan la percepción interna. Una mujer que trata a todos con respeto, independientemente de lo que puedan ofrecer, desarrolla una relación más sana consigo misma. Porque su comportamiento está alineado con sus valores, y esa alineación genera una sensación de coherencia interna. No hay contradicción entre lo que cree y lo que hace. En cambio, cuando el trato hacia los demás está condicionado por el interés, se crea una disonancia interna, una sensación de incoherencia que, aunque no siempre es consciente, afecta la forma en que una persona se percibe a sí misma. Y con el tiempo, esa desconexión puede generar inseguridad y falta de autenticidad. Otro punto importante es que esta prueba también revela la capacidad de ver a los demás como iguales, no en términos de circunstancias, sino en términos de valor humano. Porque más allá de las diferencias externas, todos comparten una base común: la necesidad de ser tratados con respeto, dignidad y consideración. Y reconocer eso es una señal de desarrollo emocional. En un mundo donde muchas interacciones están influenciadas por el interés, el beneficio y la conveniencia, actuar con respeto desinteresado se convierte en algo poco común. Y precisamente por eso, tiene tanto valor. Porque demuestra independencia emocional. Demuestra que la forma de actuar no está determinada por factores externos, sino por principios internos. Al final, la forma en que una mujer trata a quienes no pueden ofrecerle nada a cambio no solo revela su carácter, sino también su visión del mundo. Si ve a las personas como medios o como fines. Si su comportamiento está guiado por la utilidad o por la humanidad. Y esa diferencia, aunque sutil, define completamente la calidad de sus relaciones y la profundidad de su identidad. Porque el carácter no se mide solo en momentos grandes o visibles. Se mide en lo cotidiano, en lo simple, en lo que nadie analiza pero todos sienten. Y en esas interacciones silenciosas, donde no hay nada que ganar, es donde se encuentra una de las verdades más claras sobre quién es realmente. El dolor silencioso es una de las pruebas más profundas que una mujer puede enfrentar, porque no siempre llega con dramatismo, ni con escenarios visibles, ni con señales claras que alerten a los demás. A veces aparece de forma sutil, casi invisible, como una carga interna que no se puede explicar fácilmente. No siempre tiene nombre, no siempre tiene forma definida, pero su presencia se siente en la mente, en el corazón y en la manera en que el mundo comienza a percibirse desde otra perspectiva. Y es precisamente en esa dimensión invisible donde el carácter se revela con mayor intensidad. Cuando la adversidad no hace ruido, no hay público, no hay reconocimiento, no hay consuelo inmediato del exterior. Solo queda la experiencia interna, la conversación privada entre la mente y las emociones. Y en ese espacio íntimo, una mujer se enfrenta a sí misma de una manera que no ocurre en ningún otro contexto. No hay distracciones, no hay máscaras sociales,
No hay necesidad de aparentar fortaleza. Solo existe la verdad cruda de lo que siente y de cómo decide responder a lo que siente. En esos momentos, la primera reacción puede ser el deseo de rendirse, de desconectarse, de evitar el dolor. Es una respuesta humana natural. Pero el carácter no se define por la ausencia de esas emociones, sino por lo que se hace con ellas. Porque sentir debilidad no es un fallo del carácter, dejar que esa debilidad controle cada acción sí lo es. Y ahí comienza la verdadera prueba silenciosa, la capacidad de no ser definida por el dolor, sino por la respuesta al dolor. Una mujer con fortaleza interna no es aquella que nunca cae emocionalmente, sino aquella que aprende a levantarse incluso cuando nadie la está observando. No busca espectadores para su recuperación, ni necesita validación para seguir adelante. Su proceso es íntimo, personal, muchas veces invisible para el mundo. Pero eso no lo hace menos valioso, al contrario, lo hace más auténtico. La adversidad silenciosa también tiene la capacidad de distorsionar la percepción de la realidad. Cuando una persona atraviesa momentos difíciles, puede comenzar a interpretar todo desde esa herida interna. Las situaciones cotidianas pueden parecer más pesadas, las palabras de otros pueden sentirse más intensas, y la mente puede construir escenarios que amplifican el sufrimiento. En este punto, la forma en que una mujer gestiona sus pensamientos se convierte en una herramienta fundamental de supervivencia emocional. Porque el carácter no solo se refleja en las acciones externas, sino también en la disciplina mental. La capacidad de no dejar que cada pensamiento negativo se convierta en una verdad absoluta. La habilidad de cuestionar las emociones sin negarlas, de sentir sin ser dominada por lo que se siente. Esa diferencia es crucial, porque define si una persona es arrastrada por su estado emocional o si aprende a navegarlo con conciencia. También existe un aspecto profundamente importante en esta prueba silenciosa, la resiliencia. No como una palabra abstracta, sino como una práctica diaria. Resiliencia significa continuar, incluso cuando el avance es lento, incluso cuando no hay resultados visibles, incluso cuando la motivación parece desaparecer. Es la decisión constante de no abandonar el propio proceso interno de crecimiento, a pesar de la incomodidad emocional. Y lo más interesante es que esta resiliencia no siempre se ve desde afuera. Muchas veces, el mundo solo ve el resultado final, una mujer que sigue adelante, que parece fuerte, que continúa con su vida. Pero lo que no se ve es todo el proceso interno que ocurrió en silencio, las noches de reflexión, las luchas internas, los momentos de duda, las decisiones de no rendirse cuando habría sido más fácil hacerlo. En este contexto, la soledad juega un papel fundamental. No como algo negativo, sino como un espacio de reconstrucción. Porque en la soledad no hay distracciones que eviten enfrentar lo que realmente ocurre dentro. Es un espejo emocional que obliga a la persona a verse sin filtros. Y aunque puede ser incómodo, también es profundamente transformador. Una mujer que aprende a estar consigo misma en medio del dolor desarrolla una relación diferente con su propia mente. Ya no depende completamente de la validación externa para sentirse estable. Empieza a construir una base interna que no se derrumba con facilidad. Y esa base no se construye en momentos de felicidad, sino en momentos de dificultad. Además, la adversidad silenciosa revela la capacidad de interpretación del sufrimiento. Porque dos personas pueden vivir situaciones similares, pero reaccionar de maneras completamente diferentes. No es el evento en sí lo que define el impacto, sino la forma en que se interpreta. Una mujer con carácter no niega el dolor, pero busca significado dentro de él. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de evitar que se convierta en una identidad permanente. Otro elemento clave es la paciencia consigo misma. En momentos de adversidad, es común querer resultados inmediatos, sentirse mejor rápidamente, resolver todo de forma instantánea, eliminar el malestar sin proceso. Pero el crecimiento emocional real no funciona así. Es gradual, irregular y muchas veces impredecible. Y aceptar ese ritmo es una parte esencial de la fortaleza interna. También es importante reconocer que el dolor silencioso puede generar aislamiento emocional. No porque la persona esté físicamente sola, sino porque siente que no puede expresar completamente lo que está viviendo. Y en esos casos,
la forma en que una mujer se trata a sí misma se vuelve aún más importante. Porque si no hay comprensión externa inmediata, debe existir comprensión interna. La manera en que se habla a sí misma en esos momentos define mucho más de lo que parece. Las palabras internas pueden convertirse en apoyo o en destrucción. Pueden fortalecer o debilitar. Y el carácter se refleja en esa voz interna, si es compasiva, si es paciente, si es capaz de guiar en lugar de atacar. Con el tiempo, una mujer que atraviesa este tipo de adversidad desarrolla una profundidad emocional distinta. Ya no ve la vida únicamente desde la superficie, sino que entiende la complejidad de las emociones humanas. Esa comprensión no se obtiene leyendo o escuchando, sino viviendo. Y es una de las formas más intensas de crecimiento personal. Sin embargo, también existe el riesgo de que el dolor se convierta en estancamiento si no se gestiona adecuadamente. Porque la adversidad, aunque puede fortalecer, también puede inmovilizar si no se transforma en aprendizaje. Por eso, la diferencia entre alguien que crece a través del dolor y alguien que queda atrapado en él radica en la acción consciente de seguir adelante, incluso de manera imperfecta. El avance no siempre es lineal. Hay días de progreso y días de retroceso. Hay momentos de claridad y momentos de confusión. Pero el carácter se muestra en la persistencia, no en la perfección. En la decisión de continuar incluso cuando no todo está resuelto. Además, esta prueba silenciosa también enseña algo fundamental, la importancia de la autoaceptación en medio del proceso. No se trata de estar bien todo el tiempo, sino de permitirse estar en proceso, de entender que la sanación no es un estado final, sino un camino continuo. Y en ese camino, una mujer descubre aspectos de sí misma que antes no conocía. Descubre su capacidad de resistencia, su capacidad de adaptación, su capacidad de reconstruirse. Descubre que es más fuerte de lo que pensaba, no porque no sienta dolor, sino porque es capaz de atravesarlo. Al final, la adversidad silenciosa no solo revela el carácter, sino que lo moldea. No lo hace de manera rápida ni cómoda, sino a través de experiencias profundas que dejan huellas internas. Pero esas huellas no son debilidad, son evidencia de supervivencia emocional, de aprendizaje y de transformación. Y quizás lo más importante de todo es que nadie puede ver completamente esta prueba desde afuera. No hay forma de medirla, de compararla o de validarla públicamente. Es una experiencia íntima, personal e intransferible. Y precisamente por eso, su impacto en el carácter es tan profundo. Porque cuando una mujer aprende a enfrentarse a su propio dolor en silencio, a sostenerse en medio de la incertidumbre y a seguir adelante sin necesidad de aprobación externa, está desarrollando una de las formas más puras de fortaleza humana. Una fortaleza que no grita, no busca atención, pero que cambia completamente la manera en que enfrenta la vida.